Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 17 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 17 que habla sobre el archivo de documentos. Si en el 16 hablábamos de registro, ahora en el 17 hablamos de archivo. Y dice así el 17.1. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que corresponden a procedimientos finalizados en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Así que seguimos hablando de administración electrónica, esta ley tan electrónica. Y dice el 17.1 que cada administración, es decir, cada una de ellas, tiene un archivo electrónico único. Cada administración tiene su archivo. ¿Y qué contiene? Pues documentos electrónicos, obviamente. Documentos electrónicos. Pero con una peculiaridad. Esos documentos electrónicos son de procedimientos finalizados. Así que una vez que termine el procedimiento en cuestión, los documentos de ese procedimiento pasan al archivo, en los términos establecidos en la norma aplicable. Importante lo de procedimientos finalizados. Una vez que los documentos mueren, pues el cementerio, digamos, es el archivo, para que nos entendamos. Y bien, pues el archivo electrónico único, para definirlo, pues podríamos definirlo como esa forma de gestionar los documentos digitales, centralizando la información en un único archivo, de tal modo que se facilite el acceso, búsqueda y conservación de ese documento a largo plazo. Bien, 17.2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. Así que, requisitos de esos documentos electrónicos que se conservan en los archivos. Pues en primer lugar, se debe garantizar 3 principios: la autenticidad, integridad y conservación del documento. La autenticidad entendida como la certeza de que el contenido y origen del documento son verdaderos. La integridad entendida como ese aseguramiento de que el documento no ha sido alterado de forma no autorizada, y esa conservación que implica la preservación a largo plazo del documento electrónico. Pues bien, todos esos documentos deben cumplir esos 3 principios. 3 principios que veremos en el siguiente apartado, repetidos y más principios. Pero en primer lugar, en el apartado 2, vemos cómo se conservan los documentos. ¿Cómo se conservan? ¿Qué requisitos debe tener cada documento individualmente? Autenticidad, integridad y conservación. Y también, pues, otro requisito es su consulta. Esos documentos podrán ser consultados independientemente del tiempo desde su emisión, con independencia del tiempo transcurrido. Así que, autenticidad, integridad y conservación y consulta a largo plazo. También se asegura en todo caso la posibilidad de trasladar. La siguiente posibilidad, trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, para que no haya ningún problema a la hora de es que con esta aplicación no puedo abrir este documento. Pues la ley 39 dice que se asegurará la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes, para que no haya problema a la hora de leerlos, abrirlos, etc. Y un requisito para la eliminación de los documentos es que la eliminación debe ser autorizada. Sin autorización no se pueden eliminar documentos. ¿Quién autoriza? Pues habrá que ver la normativa aplicable, como termina diciendo el 17.2. Y continuamos con el 17.3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad,
de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. Aquí no hablamos de los documentos individuales en sí, como habla el 17.2, sino hablamos de los medios o soportes donde se almacenan, es decir, la estructura, lo que sería como la estantería virtual, por imaginárnoslo así. Así que, medios y soportes en que se almacenen. ¿Qué requisitos deben cumplir? El 17.3 establece unos requisitos para esos medios o soportes, para esa estantería virtual que la hemos llamado aquí así. Pues deben cumplir con medidas de seguridad según el Esquema Nacional de Seguridad. Obviamente, seguridad con seguridad, que no se nos olvide. ¿Y qué es el Esquema Nacional de Seguridad? Pues es un marco normativo en España que establece las políticas y medidas de seguridad para la protección de la información en el ámbito de la administración pública. ¿Y qué principios deben cumplir estos medios o soportes que garanticen ciertas cualidades de los documentos almacenados? Pues los siguientes. 3 de ellos lo hemos visto ya en el 17.2, que son la autenticidad, que son la integridad y por último la conservación. Y se añaden 3 nuevos. Se añade la confidencialidad, la calidad y la protección. Yo para memorizar esto, pues mejor me hago las letras iniciales en cierto orden para intentar que no se me olvide ninguna. Si, por ejemplo, yo lo más fácil que veo yo es decir IAP y luego decir que hay 3 Cs, CCC. A mí así no se me olvida. IAP, CCC. CCC, confidencialidad, calidad, conservación. IAP, integridad, autenticidad y protección. Así, no digo que os garantice que no se olvide a vosotros, pero a mí así no se me olvida. IAP, CCC. Bien. Y en particular, seguimos terminando el apartado, asegurarán estos medios o soportes unas cositas más. Identificación de usuarios, quién accede, quién llama a la puerta, y control de acceso, orientado a lo mismo. Y así el cumplimiento de garantías previstas en la protección de datos, legislación de protección de datos. Así que bueno, ya estaría analizado el 17, importante que los documentos electrónicos pasan al archivo solo cuando se finaliza su procedimiento. También el 17.2, importante esos 3 principios que se repiten luego en el 17.3, pero en el 17.2 se habla exclusivamente de documentos electrónicos como documentos individuales. Se debe garantizar también su consulta, su posibilidad de conversión a otro formato y soportes. Importante que la eliminación debe ser autorizada sí o sí. Y luego el truco del 17.3 de las estanterías virtuales que hemos llamado el IAP-CCC. Y por último, no olvidar que esos medios de soporte aseguran la identificación de los usuarios y control de acceso y se cumple también con la normativa de protección de datos. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 18. Un saludo.